Bueno, chicos, las clases anteriores definimos, ¿cierto? Dos conceptos fundamentales en este ramo, que son esfuerzo y deformación, y luego pasamos a ver propiedades mecánicas que nos permiten, ¿cierto? De cierto modo, relacionar estas dos variables, ¿ya? Mediante principalmente la ley de Hooke, la razón de Poisson, ¿cierto? Nos permiten relacionar o establecer una relación matemática entre el esfuerzo y la deformación. Así que básicamente a esta altura del curso ya tenemos todas las herramientas necesarias, conocemos los conceptos y la metodología para calcular esfuerzo y deformación en un cuerpo. Entonces, a partir de este punto, lo que vamos a hacer es ir revisando una por una y en detalle los distintos tipos de solicitaciones o de cargas a las cuales puede estar sometido un cuerpo deformable. Si recordamos una de las primeras clases, que fue la que vimos de esfuerzo y de fuerzas internas, ¿cierto? Explicábamos por qué se producía el fenómeno de fuerza interna, ¿cierto? Y era básicamente que si yo tenía un cuerpo en equilibrio, un cuerpo arbitrario, ¿cierto? Con una forma arbitraria como este que está acá, que está en equilibrio bajo la acción de estas cuatro fuerzas, si yo luego quería saber qué es lo que pasaba en el interior de ese cuerpo, ¿cierto? Hacemos un plano de corte y lo que encontramos ahí es una distribución de fuerzas internas. Una distribución de fuerzas internas, ¿vale? Esas fuerzas internas surgen por la necesidad de que esta mitad de cuerpo tiene que estar en equilibrio también, porque la parte completa lo estaba. ¿Sí? Entonces, decíamos que era sumamente complicado cuantificar y describir matemáticamente esta distribución, pero que un primer acercamiento para encontrar esta distribución era encontrar las resultantes de esa distribución usando las ecuaciones de equilibrio para relacionarlas con las fuerzas externas que quedaron en esta parte del cuerpo al hacer el corte. Entonces, si yo hacía ese procedimiento, es decir, aplicar las ecuaciones de equilibrio para esta mitad del cuerpo, llegábamos a que en esta sección, en realidad, la suma de todas estas pequeñas fuerzas, de estas fuerzas infinitesimales, fuerzas pequeñas, ¿cierto? Me daba como resultado una fuerza resultante. Una fuerza resultante que sería esta de acá. Y además, si utilizábamos también la sumatoria de momentos, obteníamos un momento resultante. ¿Vale? Un momento resultante. Ahora, esa fuerza y ese momento yo los puedo descomponer. La fuerza resultante la puedo descomponer en una fuerza que es perpendicular al plano, normal, una fuerza que es tangente al plano, ¿cierto? Que la vamos a llamar fuerza cortante, y lo mismo con el momento. Un momento que es tangencial, que lo llamábamos momento flector, y un momento que es normal, que lo llamábamos momento torsor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es estudiar una por una estas cuatro componentes. Las dos componentes de fuerza y las dos componentes de momento. Y en la clase de hoy vamos a partir estudiando la primera, que sería esta fuerza normal. Esta fuerza normal que también recibe el nombre muchas veces de carga axial. Carga axial. Entonces vamos a ver el tipo de esfuerzo que produce esa fuerza, a pesar de que ya tenemos una idea, ¿cierto? Ya hemos hecho cálculos con fuerzas normales, ahora vamos a profundizar en eso. Vamos a ver los esfuerzos y las deformaciones que produce esta carga y demás datos de interés. Ya luego vamos a pasar al momento torsor y al final vamos a ver momento flector y fuerza cortante juntas, porque generalmente aparecen de la mano ambas solicitaciones. Así que esa es la idea, a grandes rasgos, de lo que va a tratar el curso desde acá básicamente hasta que termine. O sea, son por lo menos 4 clases de fuerza axial, de momento torsor son 4 o 6 clases y de flector son varias más. Así que son hartas cosas las que hay que ver, digámoslo así. Ya, entonces vamos a partir con carga axial. En particular lo que queremos encontrar acá es la deformación. La deformación elástica de un elemento cargado axialmente, porque el esfuerzo ya lo sabemos, ¿cierto? O sea, nosotros
podemos calcular el esfuerzo de una carga axial, ¿cierto? Hacemos un plano de corte y dividimos la carga en el área. Ese sería el esfuerzo normal. Entonces, ahora que tenemos esta definición de esfuerzo, también tenemos la definición de deformación unitaria, ¿cierto? Todo esto lo hemos estudiado. Y también introducimos la ley de Hooke. Vamos a desarrollar una ecuación que permite determinar la deformación elástica de un segmento sometido a carga axial. Entonces, para generalizar este desarrollo, vamos a considerar la barra que está en la figura, que está constituida por un material que cumple las mismas ciertas propiedades que hemos hablado hasta ahora, es decir, es homogéneo, isótropo, y tiene un módulo de elasticidad, en este caso E. Tiene una sección transversal de área A y una longitud inicial L, ¿vale? La barra está sometida a dos cargas concentradas, una en cada extremo, de cada una de valor P. Y aquí lo que nos interesa determinar, calcular, es el desplazamiento relativo, delta. ¿Sí? El desplazamiento relativo no es otra cosa que la cantidad en unidades de longitud que se desplaza un punto. Por ejemplo, acá tenemos un punto en esta sección transversal. Antes de la deformación ese punto está ahí, y al finalizar la deformación ese punto llega acá. Esa distancia que se desplazó ese punto se llama desplazamiento o deformación total, ¿cierto? Ya lo hemos calculado. Eso es lo que nos interesa calcular, ¿vale? No solamente para los puntos finales de la barra, sino que también ojalá encontrar una definición matemática que me permita encontrar ese valor para cualquier punto. Por ejemplo, si yo quiero este punto, determinar cuánto se desplazó bajo la acción de estas cargas P. Y así. Entonces, acá básicamente la principal, ¿cómo se llama? Asunción, ¿cierto? Que vamos a hacer, vamos a asumir que, o vamos a despreciar, mejor dicho, las deformaciones localizadas que ocurren en los extremos. Recordemos que acá, en los puntos cercanos a la aplicación de las cargas, ocurre un fenómeno que se llama concentración de esfuerzo, que vamos a ver en detalle un par de clases más. Y eso hace que los puntos que están cercanos a la carga se deformen especialmente harto. Pero ese efecto lo vamos a despreciar por ahora, para facilitar este análisis. Entonces, si hacemos se me da la palabra, ese despreciamiento, no sé si esa es la palabra correcta, ¿cierto? Pero vamos a despreciar la deformación que ocurre acá. Si hacemos eso, ¿cierto? Podemos llegar a la conclusión de que la barra se deforma uniformemente. Lo cual implica, lógicamente, también que el esfuerzo normal se va a distribuir de manera uniforme. O sea, tenemos deformación uniforme y tenemos esfuerzo normal también uniforme. Entonces, vamos a usar el método de las secciones, como hemos hecho hasta acá. Por ejemplo, queremos determinar el desplazamiento en un punto arbitrario que se encuentra en una distancia X. Entonces, ¿cierto? Nosotros hacemos un plano de corte en esa sección transversal. Aquí. ¿Cierto? Hacemos el plano de corte. Esto ya no nos supone ningún problema porque lo hemos hecho hartas veces. Sabemos que ahí va a aparecer una fuerza interna y esa fuerza interna por la ecuación de equilibrio tiene que ser igual a la carga externa P. Entonces, esta carga P deformará la barra, ¿cierto? En la forma indicada por el perfil punteado y por consiguiente el desplazamiento de un extremo respecto a otro va a ser delta, ¿cierto? Este sería el desplazamiento de los puntos finales. ¿Cierto? Bajo estas condiciones sabemos que el esfuerzo normal es fuerza sobre área y también sabemos que la deformación unitaria total, ¿cierto? O sea, la deformación unitaria, ¿cierto? Es igual a la deformación total sobre el largo inicial. Esas son las definiciones básicas que hemos revisado. Entonces tenemos estas dos definiciones.
la definición de esfuerzo, la definición de deformación, y si además introducimos la ley de Hooke, ¿cierto? Teniendo en cuenta las condiciones que eso conlleva, es decir, que no se excede el límite proporcional, básicamente. O sea, aquí estamos asumiendo que el material es un material elástico lineal, ¿cierto? Y que además que no se supera este límite proporcional o el límite de fluencia. Si esas condiciones se cumplen, podemos hacer uso de de la ley de Hooke. Entonces, si reemplazamos, por ejemplo, reemplazamos el esfuerzo por la definición del esfuerzo, fuerza sobre área, y reemplazamos la deformación por deformación total o desplazamiento sobre longitud, me queda esta ecuación de acá, la cual, si yo despejo, ¿cierto? La deformación total, me queda esta ecuación de acá abajo. Me queda que la deformación total yo la puedo calcular como la carga por el largo dividido en el área por el módulo de elasticidad. Y esta es la ecuación de resistencia o la ecuación de deformación con la que se trabaja en la práctica. Entonces fijémonos, ¿qué son estas variables? Delta, dijimos que es el desplazamiento de un punto de la barra relativo a otro punto, ¿vale? Y este desplazamiento va a ser proporcional con la carga, ¿ya? ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que sí. Mientras mayor carga yo le aplique, ¿cierto? Es lógico que se va a deformar más. O sea, los puntos se van a separar o se van a acercar más si fuera compresión. Pero va a haber mayor deformación. Es lógico pensar que mientras mayor deformación, o sea, mayor fuerza, mayor deformación. Luego es proporcional con el largo, lo cual también tiene sentido. Mientras más largo es un elemento en su estado inicial, más espacio tiene para deformarse. O sea, no es lo mismo, ¿cierto?, el deformar un elástico pequeño, ¿cierto? Va a ser muy poca la deformación que ese elástico va a poder ofrecer, que si tengo un elástico grande, que yo puedo estirar bastante más. Y es inversamente proporcional al área, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque mientras mayor área tenga la sección transversal, mayor material va a haber, ¿cierto?, que pueda generar esa fuerza interna que se opone a la deformación. Y también es inversamente proporcional al módulo de elasticidad, porque recordemos que el módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material. Es decir, ¿cierto?, qué tan rígido es un material, qué tan bien soporta esfuerzos altos sin deformarse de manera pronunciada. Mientras mayor sea este valor, mayor esfuerzo va a poder soportar sin deformarse demasiado. Así que tiene sentido que no sea, perdón, inversamente proporcional. ¿Vale? Esta es la ecuación que me sirve para calcular el desplazamiento de la barra completa, ¿cierto? Porque estamos considerando el largo completo. O sea, aquí efectivamente lo que estaríamos calculando sería este valor. Este valor. ¿Cuánto se desplazan los puntos finales? Los puntos finales. Si yo quisiera calcular cuánto se desplaza, por ejemplo, un punto que está a una distancia X, en vez de los que están a la distancia final, ¿cierto? Lo que yo tendría que hacer es, en vez de multiplicar esto por L, tendría que multiplicar esto por X. ¿Cierto? Con X entre 0 y L. O sea, para un punto entre medio de la barra, en vez de multiplicar por el largo total, multiplico por la posición relativa de ese punto, básicamente. Básicamente esa es la idea. Y si multiplico por el largo completo, bueno, es porque estoy considerando la barra entera. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que al usar esta fórmula, la fórmula original, P por L sobre A y E, ¿cierto? Lo que estamos asumiendo es que estas cuatro variables, bueno, en realidad estas tres variables, la variable P, carga, área y modo de elasticidad, son constantes en la longitud L. ¿Sí? Es decir, tenemos la misma carga interna
en toda la longitud de L, tenemos la misma área de sección transversal en toda la longitud de L y tenemos también el mismo material, es decir, el mismo módulo de elasticidad para la longitud de L. Es decir, todas estas variables son constantes en la longitud que estamos considerando. ¿Qué pasa si alguna de estas variables cambia? Por ejemplo, si tenemos una fuerza aplicada en algún punto intermedio, si tenemos, por ejemplo, algún cambio de sección transversal, o si incluso tenemos algún cambio de material, en ese caso lo que se hace es trabajar con una sumatoria. Una sumatoria, ¿cierto? Que suma los valores del desplazamiento para segmentos de barra en los cuales se mantiene esta condición de variables constantes. ¿Sí? Se divide la barra en sectores donde todo esto sea constante, estas tres variables, y luego se suma. ¿Ya? Se hace una sumatoria para obtener el desplazamiento completo de la barra. Y cabe destacar que esa es una suma vectorial, no algebraica, es vectorial, es decir, ¿cierto? Hay desplazamientos que van a ser positivos y hay desplazamientos que pueden ser negativos, dependiendo la dirección. Así que eso, si este resultado, ¿cierto?, me da positivo, indica que existe un alargamiento de la barra, y si me da negativo, quiere decir que existe una contracción. ¿Vale? Así que bueno, como la adición esta es vectorial, existe una convención de signo para trabajarla, ¿cierto? Y para trabajar con esa ecuación. Y esta convención de signos me dice que, que la fuerza, ¿cierto? Y el desplazamiento, la fuerza y el desplazamiento serán positivos siempre que causen tensión y alargamiento, respectivamente. ¿Sí? En ese caso va a ser positivo, independiente si el desplazamiento es hacia la derecha o hacia la izquierda. Muchas veces, ¿cierto? Como nosotros trabajamos con un sistema coordenado, que seguramente es así, XY, muchas veces nosotros consideramos valores positivos solamente hacia la derecha y los valores negativos hacia la izquierda. Eso no tiene lógica en el marco de estos cálculos, ¿sí? Porque a pesar de que la fuerza pueda ir hacia la izquierda, si causa una tensión, tiene que ser considerada positiva para ser consistentes con la fórmula anterior. Y en caso contrario, si una fuerza de desplazamiento causa compresión y contracción, respectivamente, vamos a considerarlas negativas. ¿Sí? ¿Vale? Si la fuerza es compresiva, va a ser un valor negativo, y si el desplazamiento es negativo también, va a ser considerado, o sea, si es una contracción, ¿cierto? Es decir, si la longitud disminuye, vamos a considerar que el desplazamiento es negativo. Eso, ¿dudas o consultas hasta acá, chicos? Esa sería la teoría que vamos a revisar hoy día. Vamos a pasar a ver un ejemplo, pero antes no sé si alguien tiene alguna duda con lo que se ha explicado, algo que no haya quedado claro. Sin duda por el momento. Esperando el ejemplo nomás. Ya, perfecto. Ya, chicos, vamos a ver el ejemplo, pero les voy a pedir que me den 3 minutitos porque necesito contestar una llamada urgente y vuelvo enseguida. Por mientras, lean el ejemplo, asimílenlo y traten de imaginarse cómo lo vamos a resolver. Yo vuelvo enseguida, ¿vale? Dale nomás, profe.
Ya. Vamos a ver el ejemplo, entonces. Ya, dice, bueno, la barra compuesta de la figura consiste en dos segmentos de aluminio de 70 gigapascales, segmento 1 de 20 milímetros de diámetro y segmento 2 de 24 milímetros de diámetro y un segmento 3 de acero de 200 gigapascales de 16 milímetros de diámetro. Determine el desplazamiento en los puntos B, C y D respecto al punto A empotrado y grafique además los diagramas fuerza normal, desplazamiento para toda la longitud de la barra. Calcule también los esfuerzos en cada segmento y señale el punto de esfuerzo máximo. Bueno, hay varias cosas que pide calcular, pero principalmente lo que nos interesa es el desplazamiento, porque el esfuerzo ya lo sabemos. Así que bueno, lo primero sería calcular la reacción que se produce en el desplazamiento. No voy a extender mucho en ese cálculo porque simplemente aplicar la ecuación de equilibrio. Acá esto debiese darme 4 kilonewtons. Aquí, 4 kilonewtons. Vale, si hago la sumatoria tengo 20 hacia la derecha, o sea, 28, ¿cierto? Menos 24 hacia la izquierda, así que me quedan 4 hacia la izquierda para que esté en equilibrio, básicamente. Entonces, la fórmula con la que vamos a trabajar es, ¿cierto?, la del desplazamiento igual a la sumatoria de carga interna por largo sobre área y módulo elasticidad. Entonces, para hacer esta sumatoria, tenemos que hacer un corte cada vez que cambie o la carga, o el área, o el módulo de elasticidad. Entonces, tendríamos que hacer un corte aquí. Vamos a llamar a ese corte H1, ¿cierto? Ese corte sería válido para valores de X entre 0 y 2 metros. ¿Sí? Y 2 metros. Hasta que llegamos al punto B. En el punto B tenemos que considerar otro corte por varias razones, porque cambia el área, ¿cierto? Pasamos de tener un diámetro de 20 milímetros a tener un diámetro de 24, y también cambia, la carga interna, porque en este punto están aplicadas estas fuerzas de 10. Así que hay dos razones por las cuales tendríamos que hacer el corte. A pesar de que tuviese la misma área, que quizás es como el cambio más visual, también tendríamos que hacer el corte, un nuevo corte, porque hay carga aplicada. Hay dos cargas y eso me modifica la fuerza interna a partir de este punto. Luego, este corte sería válido para valores entre 2 metros, valores de X entre 2 metros y 4,5. Y luego pasa lo mismo en C. En C tenemos que hacer un tercer corte porque a partir de este punto cambia la carga interna por esta fuerza de 12 kilonewtons, cambia el área pasando de 24 milímetros a 16 milímetros y además cambia el material, porque en el segmento 1 y 2 es aluminio y en el segmento 3 es acero. Así que me cambia también el esfuerzo, o sea, el módulo de elasticidad. Entonces, este corte sería válido para valores entre 4,5 metros y digámoslo así, 7,5. 7,5 metros, ¿vale? Así que estoy medio con la garganta un poco rasposa. Así que vamos por el primer corte, el corte H1, que sería para valores, ¿cierto? Como dijimos, entre 0 y 2 metros. Vamos a dibujar la barra. Tendríamos esto, o quizás, a ver, quizás mejor
es más fácil. Si me permiten, voy a borrar lo que escribí acá encima para ir cortando la barra mejor. ¿Cierto? Estaríamos considerando esa parte de la barra. Entonces, en este plano de corte, H1, ¿cierto? Va a aparecer una fuerza interna. Va a aparecer una fuerza interna. La voy a poner siempre hacia afuera. A esta fuerza la vamos a llamar FAB. FAB, y estamos trabajando, ¿cierto? A una longitud X. A una longitud X, ¿cierto? Teniendo en mente que X está entre 0 y 2 metros. ¿Vale? Entonces, necesitamos calcular esa fuerza interna, así que hacemos sumatoria fuerza igual 0. En este caso es bastante sencillo, ¿cierto? Tenemos FAB menos 4 kilonewton igual 0. Me queda que FAB sería 4 kilonewton, simplemente. O sea, acá la barra, ¿cierto? Estaría en tensión, en ese segmento. Está en tensión. ¿Vale? Podemos calcular de paso, ¿cierto? El esfuerzo para este segmento sería 4 kilonewton sobre el área, que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Esto tenía 20 milímetros, así que son 10 de radio. Eso es 0,01 metro al cuadrado. 0,01 metro al cuadrado. Esto me va a dar un valor de 12,73 megapascales. Y ahora sí, vamos con el desplazamiento. El desplazamiento para cualquier punto entre A y B, ¿cierto? Estaría dado por la carga interna, que son 4.000 newton, por el punto donde yo estoy calculando el desplazamiento, que en este caso sería X, ¿cierto? Con X, repito, entre 0 y 2 metros. Eso dividido en el área de la sección transversal, pi por 0,01 metro al cuadrado, y por el módulo de elasticidad. Por el módulo de elasticidad, que en este caso era aluminio, 70 gigapascales. O sea, 70 por 10 elevado a 9 newton sobre metro cuadrado. Esta fórmula que está acá, que es una función, ¿cierto? Una función de X, me permite calcular el desplazamiento en cualquier punto entre 0 y 2 metros. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el desplazamiento en X igual 0, que es el punto del empotramiento, lógicamente que acá me va a dar que el desplazamiento en X igual 0 vale 0, porque está en el, está cierto en el empotramiento, y los puntos del empotramiento no se deforman. Ahora, si yo quiero calcular el desplazamiento en el punto final del tramo, que es en los 2 metros, es decir, en el punto B, aquí, reemplazo 2 metros y obtengo el desplazamiento en X igual 2, y esto me daría, ¿cierto?, 4.000 newton por 2 metros dividido en pi por 0,01 metro al cuadrado por 70 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Y esto me da un valor de 0,364 milímetros. Es decir, este es el desplazamiento del punto B. El punto B se desplaza 0,364 milímetros hacia la derecha. Positivo porque está en tensión. Porque está en tensión y por lo tanto esto es un alargamiento. El segmento 1 se alarga.
Entonces este sería el desplazamiento del punto final del tramo, ¿vale? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el desplazamiento de un punto intermedio, de un punto a 1 metro, tendría que reemplazar simplemente 1 metro acá. Se puede. Puedo reemplazar x igual a 1 metro, puedo calcular, por ejemplo, x igual a 1,5 metros, etc. En el valor que yo quiera, siempre y cuando esté entre 0 y 2. Generalmente el que más interesa, ¿cierto?, es el desplazamiento total del segmento, que serían 2 metros. Así que eso, ese sería el primer segmento. Si alguien va teniendo alguna duda, me pregunta. Sí, yo tengo. Dime. En la última parte, el último miembro del denominador. No, numerador, abajo. Este, Eso es pi. Sí, correcto, eso es un 70 por 10 a la 4 o a a la la 9. 9, a la 9. A la 9. Ah, ya, ok. Esto 70 era, por 10 a la 9. sí, 70 gigapascales. Y el giga es 10 elevado a 9 Ah, ya, vale. y pascal es newton metro cuadrado. Muchas gracias. De nada. Ya, entonces vamos por el segundo segmento. Vamos por el segundo segmento, que sería hasta por acá. Ya, ahora vamos a estar trabajando, ¿cierto?, en H2, que es válido, ¿cierto?, para valores de X entre 2 metros y entre 2 y 4,5 metros. Entre 2 y 4,5 metros. Entonces, bueno, la lógica es la misma. Aquí en este plano de corte, ¿cierto?, va a aparecer una carga normal, una carga axial. Acá igual la voy a poner hacia afuera, a pesar de que cabe de cajón que va hacia adentro, pero vamos a ponerla hacia afuera para que nos dé signo negativo y ser consistente. Entonces, hacemos lo mismo, sumatoria de fuerza igual 0, vamos a tener menos 4 kilonewton más 10 kilonewton más 10 kilonewton más la fuerza BC igual a 0, despejo, y FBC acá me va a dar menos 20 más 4, menos 16. Como me da negativo, quiere decir que esta fuerza no iba hacia afuera, sino que iba adentro, así que es compresión. Compresión. Puedo calcular el esfuerzo en este tramo entre B y C, sería 16 kilonewton sobre el área, que en este caso sería pi, por el radio, que en este caso es 24, si no me equivoco, 24 dividido en 2 serían 12, entonces sería 0,012 metros a la cuarta, al cuadrado, perdón. Me da un valor de 35,37 megapascales. Ya, y ahora vamos con el esfuerzo. O sea, perdón, con el desplazamiento. El desplazamiento entre B y C. Ya, entonces, bueno, acá lo que hay que establecer, ¿cierto? Es que esta longitud vale, ahora está fija, ¿cierto? Vale 2 metros. Y la longitud que es variable es la total, que vale X. Que vale X, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento sería igual para este segmento. Tendríamos que considerar primero el desplazamiento del segmento 1 completo, es decir, en ese segmento teníamos 4.000 newton por 2 metros,
dividido en pi por 0,01 metro al cuadrado por 70 por 10 elevado a 9 newton sobre metro cuadrado. Este era el desplazamiento del segmento AB y me había dado un valor de 0,364 milímetros. Ya, ese valor está fijo. Está fijo. Ahora más el desplazamiento del segmento desde B hasta el corte. Desde B hasta el corte. Que sería el valor de la carga con su signo, menos 16.000 newton por el valor de este tramo. Este tramo ahora mide x menos 2, ¿cierto? O sea, esto va por x menos 2, dividido en pi por 0,012 metros porque el área cambia, por 70, sigue siendo aluminio, así que tenemos el mismo módulo de elasticidad. Esta sería la fórmula, la ecuación, la función, ¿cierto?, del desplazamiento entre B y C en función de X. Entonces, tenemos que ver que esto sea consistente. Si estamos, por ejemplo, parados en X igual 2 metros, que es donde conversa el tramo, ¿cierto? Vamos a tener que el desplazamiento en X igual 2 va a seguir valiendo 0,364. O sea, parte donde lo dejamos. Porque si reemplazamos 2, esto me va a dar 0. Entonces se me va a 0 todo este término. Y si nos paramos al final, sería en X igual a 4,5 metros, ¿cierto? El desplazamiento para ese punto en 4,5 sería el desplazamiento que ya traíamos de 0,364 milímetros menos 1600 newton por 4,5 menos 2, 2,5 metros, dividido en el área y el módulo de elasticidad. Profe, arriba anotó 16.000. ¿Está bien eso? Sí, porque eso me dio la carga acá. Aquí. Eso me dio la carga interna. Entre B y entre 2 y 4,5, la carga interna vale 16 kilonewtons. Si lo obtuvimos con la ecuación de equilibrio. Ah, ya. Me confundió que se parecían los números. Ya. 16. Entonces, si hago los cálculos correspondientes, aquí voy a obtener que esto es 0,364 milímetros menos el segundo valor me da 1,263 milímetros. O sea, si hago la sumatoria, me quedaría menos 0,899 milímetros. ¿Vale? Este sería el desplazamiento total del punto C. O sea, el punto C se está comprimiendo o contrayendo, ¿cierto? El punto C que estaba acá, ahora se desplazó una cantidad igual a 0,899 milímetros hacia la izquierda, es decir, se contrajo. A pesar de que este tramo se alargaba, este segundo tramo se contrae y al llegar al punto C, la contracción vence al alargamiento del tramo 1. Así es como se va interpretando. O sea, desde A hasta B tengo un alargamiento de 0,3, pero desde B hasta C tengo una contracción de 1,2. Y haciendo la suma vectorial me da una contracción que es mayor.
¿Dudas hasta acá, chicos? Ya nos iría faltando solamente el último tramo. ¿Podría bajar un segundito? Eso mismo. A lo mejor mi pantalla se ve peor. Gracias. Ya, entonces, vamos a ver el último tramo, que sería para valores de entre, o sea, H3, valores entre 4,5 metros y 7,5. Y 7,5, me voy a traer el dibujo. Aquí estaríamos nuevamente el procedimiento del mismo. El procedimiento del mismo, acá aparece una fuerza interna, que la vamos a llamar fuerza entre C y D. Hacemos la sumatoria de fuerza igual 0. Tenemos menos 4 kilonewton más 20 kilonewton menos 24 kilonewton más FCD igual 0. Y calculamos que la fuerza interna en este caso me debiese dar 8 kilonewton positivo, así que esto está en tracción o tensión. En tensión. Podemos calcular el esfuerzo. Entre C y D serían 8 kilonewton sobre el área de la sección transversal, que en este caso era 16 milímetros, ¿no? Diámetro 16 milímetros, así que el radio es 0,008 metros al cuadrado por pi. Esto me da un valor de 39,79 megapascales. Vamos a poner las cotas. Esto vale 2 metros de A hasta B. Desde B hasta C vale 2,5. Y el largo total que estamos considerando es X. Así que el segmento que me queda al final sería X menos 4,5. X menos 4,5 metros. Así que el desplazamiento entre C y D sería igual por tramo. Tendríamos que traernos el desplazamiento del primer tramo, que eran 4.000 newton. Acá lo voy a anotar todo, pero en realidad quizás esto es un poco redundante. Podemos anotar el valor, el que nos dio nomás. Pi por 0,01 metro cuadrado por el módulo de elasticidad, 70 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, menos 16.000 newton por 2,5 metros, que es lo que vale el segundo segmento, dividido en pi por 0,012 metros cuadrados por 70 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Y el último tramo, que me dio, cierto, una carga de 8.000 positiva por x menos 4,5 metros, que es lo que vale este tramo, x menos 4,5, dividido en pi por 0,008 metros al cuadrado, y por el módulo de elasticidad, que en este caso cambia y vale 200 gigapascales. Cambia de 70 a 200 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Esta sería la función para describir la deformación o el desplazamiento para cualquier punto entre 4,5 y 7,5.
Este valor de acá ya lo conocemos, ¿cierto? Es menos 0,899 milímetros. Así que podemos evaluar la función en su punto inicial, es decir, en 4,5. En ese caso me va a dar x, o sea, perdón, me va a dar desplazamiento en x igual 4,5, me va a dar menos 0,899 milímetros, porque el último término se me va a ir a 0. Y si calculo en el punto final 7,5, en 7,5 metros me va a dar el desplazamiento en x igual 7,5 igual a menos 0,899 milímetros más 8000 newton por 7,5 menos 4,5 me da 3, que es el largo total de este último segmento, dividido en pi por 0,0808 metros al cuadrado por 200 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Así que, haciendo el cálculo correspondiente, esto me da más 0,597 milímetros. Y haciendo la suma vectorial, me va a quedar una contracción final de menos 0,302 milímetros. Este último valor de 0,3 milímetros es el desplazamiento del punto final, es decir, el desplazamiento del punto D. El punto D se desplaza 0,3 milímetros hacia la izquierda, es decir, se contrae. Y este sería también la deformación total de la barra completa, ¿sí? Tenemos que este segmento 1 se alarga, este segmento 3 también se alarga porque está en tensión, pero el segmento del medio es el que se contrae y esa contracción es mayor que los dos alargamientos de los otros dos segmentos, ¿vale? Básicamente es mayor porque acá está la carga máxima y el material, ¿cierto?, es el más débil. El más débil, ¿vale? Así que eso explica más o menos por qué esa contracción es capaz de vencer vectorialmente a los alargamientos. ¿Podría repetir lo último, profe? La sección 1 y 3 se alargan. Se alargan, sí, porque Y, están en tensión. y la Correcto. sección 2 se comprime, pero lo que se comprime la 2 supera a lo que se alargan la 1 y la 3 combinados. Claro, exacto, Algo- porque este segmento 1, ¿cierto? Ese segmento 1 alargó, se alargó 0,364, ¿vale? Positivo. Ese sería el delta entre A y B. Se alargó 0,364. Este segmento de acá, básicamente que sé que será se alarga, ¿cierto? Porque la carga me da positiva, me da tensión. Este segmento entre B y C se contrajo 0,899, 0899. exacto. Y este último segmento se alargó 0,302. 0,302 milímetros. Ya, o sea que la sección 1 y 3 combinadas No, se... perdón, estoy mal acá. Este era el alargamiento total. A ver. No, me equivoqué. Disculpa. Este segmento, ya, el primero está bien. El primero se alargó 0,364, ¿vale? El segundo se contrajo, pero se contrajo 1,263. Y al sumarlos, eso era lo que me daba 0,899, ¿vale?
Este se contrajo 1,263. Que era este valor que me dio acá. Ah, o sea, esos valores de izquierda a derecha son como el acumulado entonces, Sí, como en probabilidad. correcto, sí. Claro, este aquí, por ejemplo, en el segundo tramo, este es el desplazamiento entre A y B, este es el desplazamiento entre B y C, y este, el resultado, es el desplazamiento entre A y C. O sea, sumando los dos segmentos. Claro. Claro, ahí sí. Y en el último tramo pasa lo mismo. El último tramo se contrae, el último tramo se alarga 0,597. 0,597 milímetros positivos. Entonces, ahí acumulando, ¿cierto? El 0,3, el menos 1,2 y el más 0,59 me da un neto de contracción de menos 0,3. Esa es la lógica. No sé si acá lo noté, claro. Acá es lo mismo. Este es el desplazamiento entre A y C. Aquí calculé el desplazamiento entre C y D. Y juntos me dan el desplazamiento entre A y D, que es el desplazamiento total de la barra completa. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, esto se puede graficar. Esto se puede graficar. Voy a borrar esto acá para copiar el dibujo. Para copiar el dibujo. Y para esta barra vamos a hacer un gráfico. No, eso no era lo que quería hacer. Tampoco. Ya, ahí sí. Vamos a graficar el desplazamiento en función de x. ¿Ya? Aquí tendríamos el x igual 2. Aquí tendríamos el x igual a 4,5. Y acá tendríamos el x igual a 7,5. Entonces, en el primer tramo, la primera función que me dio aquí, esta función, ¿cierto? Es una función de x, ¿cierto? Positiva, o sea, con pendiente positiva, que parte en 0 y termina en 0,364. Es decir, esperen, que se me desconfiguró un poco esto. La función parte en 0 y aumenta con pendiente positiva hasta llegar a un valor de 0,364, estando esto en milímetros. ¿Sí? O sea, los puntos a la derecha del empotramiento se van desplazando hasta un máximo de 0,364. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el desplazamiento en 1 metro, simplemente lo que hago es evaluar esta función y me va a dar la mitad, 0,18, por ejemplo. Luego, entre 2 y 4,5 me da una función negativa o con pendiente negativa que parte en menos 0,364
y baja hasta menos 0,899. Así que acá me daría una función con pendiente negativa que baja, digámoslo, hasta por acá. Baja hasta acá y este valor vale menos 0,899. Y todo este delta que ocurre en este segmento, todo este delta es el que vale, el que me dio el valor de menos 1,263, que era el desplazamiento del segmento BC por sí solo. ¿Vale? Ahora, en el último tramo, me da nuevamente una función con pendiente positiva. Esta función que está acá. Me da esta función con pendiente positiva. Aquí está la pendiente positiva, que parte en menos 0,899 y llega hasta menos 0,302. Así que, pendiente positiva hasta un valor por acá. Se me cerró el OneNote. O sea, esto llega a un valor final de menos 0,302. Y el delta en este tramo vale más 0,5. Más 0,597. Que es el valor de la deformación del tramo CD. Profe, una consulta. Dime. Entonces, aparte del punto en el empotramiento, en la barra existe otro punto que, considerando todos los desplazamientos, se queda igual, que sería ahí entre el 2 y el 4,5. Ese punto se queda ahí mismo, independiente de todas las deformaciones. Exactamente. Exactamente. Hay un punto acá, este punto acá, que se queda en el mismo lugar. O sea, aquí hay un punto, claro. Este punto. Claro, es como si yo estoy parado ahí, independiente de lo que ocurra, yo me quedo ahí mismo. Exactamente. Ese punto no se desplaza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y ese punto se puede encontrar. Para encontrarlo, yo tendría que irme a la fórmula, a la función de ese tramo, que es esta, y igualarla a 0. La igualo a 0 porque sé que el desplazamiento en ese punto vale 0 y despejo el x. Despejo el x. Y ahí, bueno, me va a dar x, no sé, me imagino, no sé si llegará a ser 3. Sí, puede que sea 3 y algo, 3, algo. No lo tengo calculado, pero se despeja esa ecuación nomás. Ese X siempre está medido desde A, ¿cierto? Ese es absoluto. ¿O no? Correcto, sí, está medido desde A. Aquí está nuestro sistema de coordenado. El X se mide desde A, siempre. El X se mide Vale. desde A. Sí. Igual se puede trabajar con variable local. Por ejemplo, podría reemplazar el X menos 2 por un, digámoslo, un valor Y para obtener para tener el origen desde acá. Igual se puede. Pero si se trabaja con esta ecuación, obtendría el desplazamiento desde A. Desde A. Y por último, lo que quería añadir era que este desplazamiento final es lo que se ve reflejado acá, de 0,302, que sería el desplazamiento de la barra completa.
Así que eso chicos. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Qué hora es? Son las Cuarto para las 10. 9:45. Ya, vamos a revisar otro ejemplo que es bastante más corto, por si acaso yo creo que a las 10 terminamos, pero me interesa revisarlo porque ofrece otro, otro punto de vista, que es este de acá. Aquí tenemos una barra rígida, AB, ¿cierto? Que es la barra horizontal que está por encima, y que descansa sobre dos postes cortos mostrados en la figura. El poste AC está hecho de acero, un diámetro de 20 milímetros, y el poste BD está hecho de aluminio con un diámetro de 40 milímetros. Determina el desplazamiento del punto F situado en AB cuando se aplica una carga de 90 kilonewtons sobre ese punto. Y acá me dan los módulos de elasticidad, que son los mismos del ejercicio anterior. 200 gigapascales para el acero y 70 para el aluminio. Entonces, ¿qué es lo que me propone este problema? Me dice que la barra horizontal, la barra que es más oscura, ¿cierto? Donde está el punto A, F y B, es rígida. Eso quiere decir que esa barra no se deforma. Las barras que sí se deforman son los postes, el poste AC y el poste BD. Entonces, lo que tendríamos que determinar primero que nada, es la fuerza a la cual están sometidos estos dos postes, el poste AC y el poste BD. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la barra. En realidad vamos a hacer los tres diagramas cuerpo libre, de los dos postes y de la barra rígida. Aquí tendríamos el poste más delgado y el poste más grueso al otro lado. Ya, sobre la barra rígida tenemos, ¿es cierto?, una fuerza de 90 kilonewton aplicada por acá. Y vamos a tener, ¿cierto?, dos reacciones, una por cada poste, aquí y aquí. Estas fuerzas serían las fuerzas que ejercen los postes sobre la barra. 90 kilonewton. A esta fuerza la vamos a llamar fuerza que ejerce el poste AC, y a este sería la fuerza que ejerce el poste BD. Y también tenemos que estos son 200 milímetros y estos son 400. Entonces, si yo aplico las ecuaciones de equilibrio, si hago, por ejemplo, sumatoria de momentos en A igual a 0, voy a obtener que esta fuerza vale 60 kilonewton. No voy a hacer el cálculo acá porque esto ya lo hemos hecho hartas veces y estamos un poco encima con el tiempo. Y esto vale 90, no 9. Esto vale 90, esto me va a dar 60 y esto me va a dar 30. Ya esto se calcula súper fácil con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, estas serían las fuerzas que ejercen las barras o los postes sobre la barra rígida. Por el principio de acción y reacción, ¿cierto? Vamos a tener que sobre la barra se devuelve una fuerza de igual magnitud en ambas.
Y para que esto esté en equilibrio, la normal del piso o el empotramiento del piso, ¿cierto? Tiene que también ejercer la misma fuerza. La misma fuerza. Entonces tenemos que la barra AC, este es el punto A, está en compresión con 60 kN y la barra BD está en compresión a 30 kN. 30 kN y 30 kN. Entonces, lo que va a pasar con estas barras, ¿cierto? Es que estas barras se van a contraer. Como están en compresión, sus puntos se van a contraer. Y esas contracciones nosotros las podemos calcular. Podemos calcular la contracción de la barra C, que sería igual a la fuerza interna, ¿cierto? Acá, independiente de donde yo haga el corte, la fuerza interna siempre me va a dar 60, ¿cierto? Lo mismo acá, porque no hay cambios de sección, ¿cierto? No hay cambios de fuerza, no hay cambios de material, así que solamente es un corte en cada una. Esta es la barra BD. La barra BD, independiente de donde yo haga el corte, me va a seguir dando 30 kN. Entonces, el desplazamiento para la barra C sería menos 60 por 10 elevado a 3 newton por el largo, que son 300 milímetros, o sea, 0,3 metros, dividido en el área, que es pi, por el radio, en este caso eran 20 milímetros de diámetro, o sea, de radio son 0,1 metro, al cuadrado por el módulo de elasticidad, que la barra AC es de acero, o sea, 200 gigapascales. Por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Esto me da un desplazamiento de menos 0,286 milímetros. ¿Vale? Repetimos cálculo para la barra BD. Para la barra BD. La fuerza en este caso es 30 por 10 elevado a 3 newton por el largo, que es el mismo, 0,3. El área cambia, el área es pi por el diámetro valía 40, así que esto va por 0,02 metros al cuadrado, y por el módulo de elasticidad, que en este caso 70 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Si hago los cálculos, esto me da 0,102 milímetros. Entonces, la barra AB se contrae 0,286 milímetros y la barra BD se contrae 0,102 milímetros. Entonces, si yo me imagino esa contracción, ¿cierto? Nosotros tenemos la barra rígida, que al principio estaba así. Al principio estaba así, ¿cierto? Esta es la barra AB. La barra AB. Entonces, ¿qué desplazamiento sufren los puntos? El punto A, yo sé que sufre un desplazamiento, acá lo voy a exagerar para que quede claro. Sufre un desplazamiento de 0,286 milímetros. Y el punto B sufre un desplazamiento de 0,102. 0,102 milímetros. Entonces la barra, lo que queda aquí queda ladeada. Quedaría así. Obviamente acá esto está exagerado. Ninguno de los dos valores llega ni siquiera al medio milímetro, así que esto en verdad al ojo humano se notaría muy poco, o quizás se notaría levemente. Pero la barra AB, ¿cierto?, queda en esa posición.
B'. Y el problema me pide calcular el desplazamiento del punto F, que es este de acá. Me pide calcular ese desplazamiento. Ese desplazamiento. El desplazamiento de F, que digamos que llega a un punto final, F'. Este desplazamiento es el que me pide el problema calcular. Entonces, ¿qué configuración matemática podemos utilizar para calcular ese desplazamiento? ¿A alguien se le ocurre algo? Podemos aquí construir este triángulo y trabajar con triángulos semejantes. Trabajar con triángulos semejantes. Podemos definir, por ejemplo, esta distancia como X y podemos definir el ángulo acá, alfa. Entonces, podemos definir tangente de alfa igual a, para el triángulo pequeño sería X, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, esto vale 400 milímetros, por si acaso, y esto vale 200. Entonces sería cateto opuesto, 4x sobre cateto adyacente, 400. Y ahora para el triángulo grande, me quedaría este valor de acá. Este sería el cateto opuesto, que sería 0,28 menos 0,1. Eso me da 0,184. 0,184 milímetros, no, mejor no lo anotaron muy bien, dividido en el cateto adyacente 600. Despejo X y X me va a dar 0,123 milímetros. Entonces, el desplazamiento del punto F sería estos 0,102 más el X que calculé 0,123. Lo cual me ofrece un desplazamiento final del punto F de 0,225 milímetros. Es decir, un valor intermedio de 0,28 y 0,1. Eso. Dudas, consultas. No sé si anduve muy rápido con este problema, pero si algo no se entendió, lo aclaramos enseguida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Al principio, por ejemplo, si quisiéramos hacer los diagramas de fuerza para las barras, no, en este caso no pasaría que algún punto se mantiene ahí mismo, ¿cierto? No. No, porque va a ser tan complicado. No, no pasaría. Sí, o sea, si tú quieres, por ejemplo, hacer el diagrama de desplazamiento, Claro, sería una línea una línea hacia recta, abajo ¿no? nomás. Sí, sería una línea En recta. ningún momento, Claro, en sería, ningún por momento se ejemplo, devolvería. supongamos que este es tu diagrama. Este es tu diagrama. Digamos que el desplazamiento lo medimos hacia acá, el largo lo estamos midiendo hacia acá. Entonces simplemente, si tú diagramaras esto, ¿cierto? Te daría que parte en 0 y llega a un valor final, que es el valor que nos dio de 0,28. Ese sería simplemente, bueno, en realidad debería ir para el otro lado porque es negativo, pero bueno. Como es contracción, ¿cierto? Debería ir hacia acá.
Así. Entonces el desplazamiento es 0 en el punto C, porque en el punto C está empotrado, y luego aumenta, va aumentando lineal hasta llegar a un valor de 0,286. Ese sería simplemente el diagrama. Y para la otra barra sería igual, pero con distinto valor. Eso. Bueno, en la diapo está el problema que resolvimos al principio. Ese problema no está resuelto en la diapo, está resuelto este, que es un problema distinto. Lo pueden revisar, es exactamente el mismo procedimiento del primer problema, solamente que acá lo ataqué de otra forma, no hice los diagramas ni calculé funciones, sino que solamente trabajé con valores por tramo. Así que igual es otro acercamiento interesante. Acá está explicado la fórmula completa y sería bueno que lo revisen también. Y finalmente está el problema que revisamos al último, que es este, y este sí también está resuelto perfectamente y explicado también lo que vimos en clase. Así que eso, chicos. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta para ir finalizando. Si nadie más va a hacer algún comentario, la clase quedaría hasta acá. ¿Vale? Quedaría hasta acá el día de hoy y nos reencontraríamos el día jueves en la tarde para seguir ahondando un poco en estos temas de carga axial. Así que eso, me despido, que tengan una buena semana y nos vemos, como digo, el día jueves. Vale, profe. Chao, Gracias. profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, chao, que estén bien.